para continuar con la información de lo que viene ocurriendo. Y le damos la bienvenida. Muy bien, estamos conectados entonces con Carlos Herrera Descalzi. Buenas noches. Señor Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Preguntarle, por favor, cuál es su opinión frente a ya la designación oficial de Óscar Maurtua. Sí, lo vi hace unos instantes en televisión. A mí me dio la impresión que estamos hablando de ahora un gabinete muy distinto, ¿no? Me parece una persona, por sus dones personales, su preparación, su conocimiento, que representa lo que debiera ser un ministro del Perú, y me da la idea de que quizás estamos yendo en dirección a un gabinete muy distinto que el primero, ¿no? Entonces, ¿siente usted de que ya posiblemente el día 26 que le toca ir a ese gabinete, pedir el voto de confianza, pues tengamos una respuesta favorable, una respuesta que nos lleve a una gobernabilidad que el pueblo peruano quiere y necesita? Yo no veo que el Perú pueda resistir mucho con el problema de la pandemia, los problemas que leo ahora en las noticias respecto a las vacunas, el hecho de un primer ministro o de un canciller que se haya dedicado más al tema de Cuba que al tema de las vacunas, y la crisis política, la subida del dólar, el tema económico. Entonces, yo no creo que el país resista para mucho más, ¿no? Entonces, lo inteligente en estos momentos sería hacer cambios drásticos y enmendar la línea definitivamente. Así es. Ojalá sea esto. Ojalá la juramentación que estamos viendo sea pues una muestra de ello, ¿no? Una muestra de ello, por favor. ¿Qué le parece el actual ministro de Energía y Minas, que también busca trabajar en consenso y ha puesto una fecha para la formalización de la minería en nuestro país? Bueno, tiene muy poco tiempo, es muy difícil en un plazo tan corto emitir un juicio de opinión sobre él, ¿no? Los cambios que hemos visto, aquello que ha merecido juicios de opinión muy rápidos, han sido la comparación, no ha sido el caso de Energía y Minas, de otros sectores, entre las características de las personas, sus primeras declaraciones, los enfrentamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Que iban justamente por la línea que no era aconsejable. En el otro caso, habría que esperar un poco más y ver resultados, ¿no? Antes de emitir un juicio en cualquier dirección. Exactamente, y hoy dijo el presidente Pedro Castillo Terrones en conferencia de prensa, pues cuando estaba ante los periodistas, de que se vienen sorpresas frente a la subida del gas constantemente, según lo que dice Héctor Plate, pues habría subido 17 veces en lo que va del año, y la subida de los alimentos. ¿Cuál es su lectura frente a ese comentario? Ese es un tema pues intrínseco, ¿no? Porque el transporte es una componente de los precios de todo. Todos los bienes, e incluso las personas, los servicios, además se transportan de alguna manera, ¿no? Y el costo del transporte en nuestro país está muy vinculado al costo de los combustibles. Entonces, subida de los costos de los combustibles es subida del costo de transporte. En el Perú han habido varios elementos que han ido en esa dirección. Primero, que ha habido un incremento de precios internacionales que está fuera de control del país, ¿no? Entonces eso de todas maneras nos iba a impactar. Pero esto se da también en el esquema de la intranquilidad política, lo cual también tiene su componente que afecta negativamente. Y además de esto tenemos la subida del dólar. Y como los precios se pagan en soles y sube el cambio del dólar, pues todo incrementa drásticamente. Hoy recibía el comentario en casa, hemos pagado 61 soles por el balón de GLP, que lo necesitábamos, ¿no? 61 y me acuerdo de los soles. Años cuando claro, antes era promesas, 39. Claro, que el equivalente se podría conseguir por 14, por 15 soles, ¿no? Si hubiera sido gas natural. Entonces, 61 es un precio bastante elevado, distorsionado, y hay muchas economías que no lo resisten, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, pues las ollas comunes, los comedores populares, que han sido el sostén de miles de familias. Pero también ha dicho hoy día Pedro Franque de que no existirá control de precios. Un poco pues poniendo paño frío sobre este comentario que generó preocupación. Ojalá no tengamos que llegar al control de precios, ¿no?
El control de precios son esas situaciones en las que el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Así es, pues hay muchos mitos, por favor, yo quería consultarle. Sí, dígame. O sea, para mí el recuerdo más claro del control de precios son el primer gobierno de Alan García, ¿no? Y se acuerdan que terminó el país. Una inflación galopante. El país terminó en el periodo 85-90 solamente con una inflación gigantesca, como nunca antes se vivió, sino con toda la infraestructura destrozada. No funcionaba nada, ¿no? Y además sin posibilidad de tener nuevos créditos y asediado por el terrorismo, ¿no? Eran años donde era moneda corriente todos los días tener una explosión en las calles o que dinamitasen una torre de alta tensión. De ahí viene esa canción Las Torres, que retrata un poco el escenario de aquellos años, ¿no? Así es, sobre eso, por favor, yo quiero preguntarle, porque es un comentario y es una llamada común que tenemos aquí en el programa. Si nuestro país tiene el gas de Camisea, si somos productores del gas, ¿por qué tenemos un balón que llega a costar 61 soles? Cuéntenos, por favor. Yo le digo con toda franqueza, el proyecto de Camisea fue bien planteado por el gobierno del Perú, ¿ya? El contrato fue suscrito durante el gobierno de transición, y el gobierno de transición de Valentín Paniagua lo suscribió porque era un contrato que favorecía al Perú y tenía por primera vez una visión de largo plazo de un planeamiento energético para el país. Pero pasó un año, vino un nuevo gobierno y cambiaron los contratos. De un contrato que estaba hecho para asegurarle el suministro energético al Perú en base al gas natural por muchísimos años, se cambió por un proyecto de exportación de gas natural al que todavía se le llamó Camisea 2. ¿Cuál ha sido el resultado del proyecto de exportación de gas natural? Lo que se quiso con eso era deshacerse del gas, porque la riqueza económica no estaba ni está en el gas, sino en los líquidos que hay en el yacimiento. Mientras más gas se saca, se pueden sacar más líquidos. La razón de haber sacado los líquidos a esa velocidad ha hecho que ya el yacimiento en líquidos por lo menos esté declinando, porque la producción ha ido bajando. Y el Perú, que en algún momento llegó a ser exportador de GLP, en estos momentos es nuevamente importador neto de GLP. Entonces ahorita ya no podemos hacer mucho por eso, porque hoy día, para poder satisfacer las necesidades de GLP, y el consumo de GLP ha ido también creciendo con el crecimiento económico del país, ¿no? Entonces tenemos que importarlo, y entonces estamos absolutamente sometidos a los precios internacionales. Parte importante del gas natural era la masificación del gas natural, y la masificación del gas natural era el esfuerzo para que el gas natural llegase a los hogares a sustituir al GLP. O sea, hoy día no debería haber en mi casa tenido que comprar un galón de GLP porque se acabó el anterior, sino deberíamos haber tenido un ducto que entre a la vivienda y de allí se tiene el gas que se necesita. Y ese nos habría costado la cuarta parte de lo que hemos pagado hoy en día. ¿Por qué no se hizo eso? Pues porque el Estado no le dio interés. El Estado le dejó todo a lo que era de interés de la empresa y se olvidó de lo que era de interés de la gente. Y el contrato original era un contrato balanceado, era bueno para ambas partes. Entonces, esas cosas pasaron desafortunadamente. Entonces, el Estado tiene mucha responsabilidad en esos términos. Eso, qué buena explicación, por favor. También se viene creando una falsa información de un convenio con Bolivia para que nos venda el gas a menos de 20 soles. ¿Qué sabe sobre eso? Pues a mí me parecería muy bueno, me parece excelente, porque mire, 20 soles está muy por debajo del precio internacional. Si Bolivia nos vende el gas a 20 soles, fantástico, nos estaría subsidiando. Y creo que el Perú tendría que aceptarlo.
sin pensarlo un instante. Sin embargo, lo que dice Pedro Gamio, pues lo dijo, me parece que pues ayer en Exitosa aquí, dijo de que Bolivia no tiene la cantidad suficiente para vendernos a todos los peruanos. Lima, por ejemplo, ¿cuánto representa de Bolivia, de La Paz? Lima pues tiene mucha población aquí y no tiene esa cantidad, ese poder de gestión para vendernos el gas, a pesar de que el precio pues sería es una maravilla, menos de 20 soles. Claro, pero también tiene que considerar lo siguiente, ¿ya? El precio no es un precio estático, el precio es lo que cuesta en el centro de producción más el transporte, ¿no? Perú tiene frontera con Bolivia, entonces el altiplano peruano hay poca distancia, es fácil llegar a La Paz desde Puno y viceversa. Entonces es un trayecto no excesivamente largo y Bolivia cubre toda esa zona para su propio territorio. Entonces, pasarlo de ahí a territorio peruano es relativamente sencillo. Si Bolivia subsidia su gas y quiere subsidiar el nuestro, como le digo, fantástico. Pero si lo tenemos que traer hasta Lima, una de dos, ¿no? Primero, el costo de transporte ya no va a ser el mismo. Va a ser, es tan caro traerlo de Puno a Lima como llevarlo de Lima a Puno. Exitosa. Y segundo, no necesitamos que Bolivia cubra toda la necesidad de Lima, sino por el sur de repente, ¿no? Comenzar por el sur. Claro, porque el resto se está cubriendo desde ultramar. Y si nos alivia parte del sur, de repente eso cubre el déficit que tenemos y con eso lo que tenemos es suficiente, ¿no? Muy bien, ahora por favor también preguntarle, pues recordemos que en abril del año pasado el GLP salió del Fondo de Estabilización de Precios. Según lo que ha dicho este gobierno, el ministro podría regresar. ¿Sería esa una buena opción? De hecho no es una mala opción, es una opción que se puede utilizar. Pero lo que sucede es que, esta es una opción en la que consiste en adivinar cuál va a ser el precio promedio del gas, lo cual es muy difícil de acertar, pero aún así sirve. Entonces, si uno adivina y pone un valor, si el precio internacional está por encima del valor que uno ha estimado, entonces hay que sacar de un fondo y pagar la diferencia para que se mantenga el precio. O sea, como un subsidio. Sí, exacto. Pero cuando el precio cae por debajo, también se sigue manteniendo el precio promedio. Y entonces ese es el momento en que se devuelve el dinero al fondo. Así es, pero si tiene ese dinero, dentro de la caja fiscal, ¿hay ese dinero para ese subsidio del gas? Sí, yo creo que no, si las oscilaciones son pequeñas, a eso iba, ¿ya? Si las oscilaciones son pequeñas, no debería ser un mayor problema. Y además el Perú necesita tranquilidad y confianza en estos momentos, y eso contribuiría a tener tranquilidad y confianza. Yo creo que el ministro que ha juramentado hoy en día en comparación al que se fue, es un voto de confianza, ¿no? Entonces el Perú necesita confianza en estos momentos, pero el segundo elemento de inestabilidad del precio es el cambio del dólar, es el precio del dólar. Todo lo nuestro está dolarizado. Nosotros importamos alimentos. Entonces los alimentos los tenemos que pagar en dólares. Si sube el dólar, el precio de los alimentos va a subir. Así es, por favor, sube el dólar, así yo quería preguntarle también finalmente, ya que nos quedan lamentablemente 2 minutos, ¿por qué tenemos una tasa tan alta, un precio tan alto de la luz eléctrica? Por favor, si lo puede pues resumir en 2 minutos, por favor, se lo agradecería. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. El costo final de la luz eléctrica es la suma de la generación, transmisión y distribución. Y nosotros tenemos una generación barata, que no se refleja siempre en los precios al consumidor, ¿ya? Hoy en día el consumidor residencial paga bastante por encima de lo que es el precio de mercado en cuanto a la generación, pero la transmisión y la distribución más otros cargos que le han agregado a la energía eléctrica es lo que la encarecen. Nosotros podríamos tener, en comparación con nuestro vecino Chile, por ejemplo, nosotros deberíamos tener una generación más barata que la de Chile, gracias a Camisea y a la generación que teníamos.
Pero gracias a todos los otros cargos que se han ido agregando a la tarifa eléctrica, hoy día el consumidor final peruano, salió este lunes en el Diario del Comercio, paga más que el consumidor chileno. Tenemos una de las tarifas más caras alta de América del Sur. Así es, señor Herrera, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su análisis. Será hasta una próxima entrevista cuando toquemos el tema del gas, pero también de la luz. Gracias por su experiencia. Buenas noches. Muchas gracias, Katiuska. Me ha tomado un examen rápido. Le agradezco. Gracias.